Ya un momento me da saber. Yo lo sabe por qué después, pero hablen conmigo y yo me puedo dirigir. Diciendo eso, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias a libro de Colosenses. Supuestamente el hermano Ernesto va a venir para acá adelante y orar o hablar. Me están sorprendiendo aquí la gente. Me están cambiando la orden. Vamos a pedir al hermano Ernesto que pase para adelante, por favor, después. Does need a microphone? Yo no soy Ernesto, él es Ernesto. Pero bueno, buenas tardes, hermanos. Hay un salmo muy hermoso en el Salmo 126, nos habla, dice así: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. A nombre mío y de mi familia, queremos honrar la vida de nuestro pastor en este día tan especial. Este es el mes de aprecio a los pastores y queremos agradecer por su trabajo en la enseñanza de la palabra y en el cuidado del rebaño del Señor. Todos somos parte de ese rebaño de nuestro Señor acá en la tierra. Es una tarea nada fácil que Dios encomienda a ciertos hombres y los capacita conforme a su voluntad. Siendo muy joven, nuestro Señor Jesús nos enseñó la importante responsabilidad que es estar en los asuntos de nuestro Padre. Recuerda, cuando era pequeño, Él desapareció por 3 días y cuando lo encontraron sus padres, Él dijo: no, estaba yo en los asuntos de mi Padre, en los negocios de mi Padre. Asimismo, hoy en día esa responsabilidad de realizar la obra del Señor continúa siendo muy importante. Por tanto, hermanos, no cesemos de orar por nuestro pastor, por su familia, por su trabajo. Que Dios fortalezca su vida, que Dios lo guíe en todo momento para que el Señor cumpla sus propósitos en nuestra iglesia. Pasamos un tiempo muy difícil como iglesia local. Atravesamos por una pandemia, pero Dios ha sido fiel, hermanos. Dios ha sido fiel y seguimos adelante gracias a Él. Amén. Estamos aspirando por mucho más en el Señor, una iglesia donde nuevamente no solamente nosotros los adultos seamos ministrados, sino también los jóvenes, los niños, y seguir creciendo en el conocimiento y sobre todo en la práctica de la palabra, esa palabra que transforma nuestras vidas, nuestros hogares. Somos una familia que estamos por casi 3 años en este lugar y Dios nos ha bendecido grandemente. Puedo decir con toda certeza de que en nuestra vida como familia hay un antes y un después. Al haber llegado a este lugar, Dios nos ha bendecido grandemente. La vida del cristiano no es fácil, hermanos, pero es lindo estar en Cristo. Amén. Es lindo estar en Cristo. Yo le aliento, hermano, a que sigamos orando por nuestro pastor, por su familia, porque esta tarea no debe ser nada fácil, hermanos. Me imagino uno cuidando de su hogar, de su familia, y a la vez cuidando del rebaño del Señor, y con tanta responsabilidad como la que nos exige nuestro Dios. Gracias, pastor, por todo su trabajo. Que Dios lo siga bendiciendo. Lo amamos y bueno, vamos a seguir ahí orando siempre y trabajando en todo lo que podamos de la mejor manera para seguir adelante en la obra del Señor. Muchas gracias, hermanos.
Gloria a Dios por Emmanuel. Me gustaría llamar a uno de los varones de la iglesia para que oremos como varón por el pastor. Si nos puede acompañar Ramón. Emmanuel, por favor, ven. Omar, tú que estás allá lejos, ven. Pablo, por favor. Él. Sigue. Don Javier. Como decía Emmanuel, ciertamente que nosotros le damos gracias a Dios por el pastor Rey. Es una persona accesible, con el cual tú puedes conversar sin ningún tipo de limitación, sin ningún problema. Y algo que siempre, todos los que están ya que lo conocen a él, si hay una cosa que él siempre le pasa a uno es una Biblia. O sea, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, Dios continúe bendiciendo su vida, guardando su familia, sus hijos. Y yo quisiera que mi hermano Omar ore por el pastor. Amén. Amén. Bendito y santo Dios. Señor, gracias te damos, Señor, por nuestro pastor. Gracias, Señor, porque el pastor es un regalo de ti para la iglesia. Le has encomendado la difícil tarea, Señor, de predicar tu palabra, lo cual no es nada fácil, Señor. Te pedimos, Señor, de que lo llenes siempre con tu espíritu, Señor, para que esa palabra salga de su boca, Señor. Que cuando las palabras que él hable no sean simplemente sus pensamientos, que sea tu palabra que tú has puesto en su corazón, Señor, para que nos ilumine y nos edifique, Señor. Te pedimos, Señor, por él y por su familia. Como decía nuestro hermano Emmanuel, no es una tarea fácil. Imagínate, exponer tu palabra, Señor. Lo que él diga tiene efecto en nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros hijos. Ser pastor no es nada fácil, amado Señor, y tú nos lo has dado como regalo. Confiamos, Señor, de que esa labor que tú le has dado y que hemos visto que él lleva a cabalidad, se refleja, Señor, en que nosotros como hombres podemos copiar su proceder, su vivir, su andar, y podemos ponerlo como ejemplo para nuestros hijos, amado Señor. Señor, te pedimos que continúes con esa labor en él. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermanos, por sus palabras tan bellas. Y gloria al Señor por tenerme aquí como pastor. Pero quiero más que también reconocer, otra vez, hoy reconocemos el Día del Pastor, pero también sepan que el pastor no puede funcionar si no tiene su familia alrededor de él, trabajando y obrando con él. Y otra vez, yo no pudiera hacer nada lo que hago sin mi esposa que está aquí. Otra vez, el que me conoce, yo no funciono bien si ella no está ayudándome en la administración, porque que no es mi fuerza y mi mano derecha. Soy gracias, Señor, por ella y por todo lo que he hecho, y también mis hijos y el sacrificio que ellos hacen para el ministerio semanalmente. Yo también quiero reconocerlos a ellos y a todos ustedes por sus oraciones y su apoyo y su otra vez crecimiento en el Señor. Otra vez, yo me glorio en verlos ustedes crecer en el Señor, y ahí es donde yo sé que el Señor está trabajando en viendo el fruto en las vidas de cada uno de ustedes. Pero es una bendición servir al Señor y su iglesia. Amén. Muchas gracias, hermanos. Amén. Ahora vamos a entrar a la palabra de Dios en esta tarde, y le voy a pedir que abran sus Biblias otra vez a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, y vamos a leer
hoy de los versículos 13 al 15. Colosenses capítulo 2, del 13 al 15. Vamos a ponerlo de pie en reverencia a la palabra de Dios. Estamos leyendo la página 1212. Lo que tienen las Biblias de la Nueva Biblia de las Américas. Y comenzamos en el 13. Colosenses 2:13. Dice la palabra de Dios: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo que ha quitado del medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Amén, hermanos. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Y yo oro, Señor, que durante este tiempo que tú nos ayudes a poder alabar tu nombre, Señor, durante este tiempo, y recibir la palabra que tú tienes para nosotros en esta tarde, Señor. Cambia nuestras mentes, cambia nuestro vivir, cambia nuestro pensar, que sea más como el pensar tuyo, alineado con tú y tu voluntad, Señor. Oramos por tu nombre, Cristo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a tomar nuestros asientos. Y titulé el mensaje de hoy, hermanos y hermanas: Cristo contra las ideas del hombre sobre el pecado y la ley y espíritus malignos. Título largo, ¿verdad? Pero ahí están todos los puntos. Cristo contra las ideas del hombre sobre el pecado y ley y espíritus malignos. Todos ustedes, hermanos, probablemente hayan escuchado cómo se puede hervir viva una rana en una olla sin la rana darse cuenta del peligro que está ocurriendo, ¿no? ¿Hemos escuchado esa historia? Al uno aumentar gradualmente la temperatura del agua de la olla, la rana no siente el calor subiendo y por esa razón no salta para poder salvarse. La humanidad se ha encontrado en la misma olla de agua caliente. De la misma manera, el hombre que no es creyente no está en contacto con su condición espiritual y no ve el peligro que está rodeando alrededor de él. En su ignorancia vive como si él mismo fuera Dios, pidiendo controlar su destino. El hombre natural no puede sentir el calor de su pecado y se pone a nadar en la agua caliente pensando otra vez que está bien. Incapaz de ya sentir el calor de la olla aumentando, poco a poco se está profundizando en sus pecados que representa el agua hirviendo, hermanos. Y se queda ahí hasta que el punto que se muere. Y la muerte de ese hombre es eterna, hermanos. El que muere en sus pecados muere una muerte eterna. Este pasaje analiza tres conceptos o ideas básicas, porque tenemos que ver qué es la solución. Si eso es realidad, si esa es la realidad del hombre en su propia naturaleza, ¿qué es la solución? ¿Qué ha provisto Dios para poder uno salirse de la olla que se está hirviendo? Si la olla se está hirviendo y cada hombre natural está ahí, está bien en su pecado, ¿qué es la solución que Dios dio? Y vamos a ver 3 puntos hoy en respuestas de esta pregunta. 3 conceptos o ideas bíblicas o básicas bíblicas sobre el hombre y su mundo. Y la primera de los 3 puntos es Cristo contra la idea del hombre sobre pecado y la muerte.
Cristo contra la idea del hombre sobre pecado y la muerte. Y tú ves que hay dos puntos de vista. Hay el punto bíblico cristiano y después hay el punto del mundo y lo que piensa el mundo sobre el pecado. Y dice el versículo 13, dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. El concepto que tiene el hombre sobre el pecado y la muerte es muy diferente de lo que enseña la Biblia, hermanos. El hombre natural no piensa ni le molesta el pecado. ¿Recuerdan ustedes antes de conocer a Cristo? El pecado no le molestaba. El hombre le gusta, que el pecado es provechoso, le gusta, la carne desea el pecado. Y para un tiempo es bueno, pero siempre vemos que hay consecuencias al pecado. Pero el hombre natural no piensa o no le molesta el pecado, no le molesta. Y tampoco ve no ve el pecado como una violación contra Dios. No ve que el pecado es rebelión contra Dios. ¿Qué es pecado? El pecado es hacer contrario de lo que pide Dios. Es pecado. Lo que una persona natural, y cuando digo natural, estoy hablando de la persona que no conoce a Cristo. Cuando una persona natural llama pecado, depende de sus circunstancias, otra vez, y cómo se crió y su moralidad. Otra vez, no lo ven como religión, pero muchas veces la persona piensa que el pecado es algo que él determina que es malo. El hombre natural ve la palabra de Dios como una lista de reglas que va contra el estilo de vida que él quiere vivir. Es que va contrario de la manera que él quiere vivir. Muchas veces tratan de revisar la palabra de Dios o tratan de revisar la ley de Dios para ellos poder darse permiso de poder vivir la vida que ellos quieren. Porque si la Biblia dice esto y la Biblia condena lo que yo quiero vivir o como yo quiero hablarlo, como yo quiero vivirlo, como yo quiero disfrutar la Biblia, yo tengo que, otra vez, desechar o despegarme de creer que eso existe. Porque si yo creo que lo que dice la palabra de Dios es verdad, tengo que vivirla y tengo que seguirlo. Tú ves que hay multitudes de personas que tratan de desprobar la Biblia. Viendo que, otra vez, la Biblia no se puede desprobar porque hay tantos manuscritos escritos a través de los años. No hay ningún libro no hay ningún libro que se ha probado tanto o ha tenido tantas personas tratando de desprobar la realidad de la palabra de Dios como la palabra de Dios. Y hasta este día no he podido, hermanos. Tenemos miles de manuscritos que dicen la misma cosa a través de los años, a través de miles de años, y no se contradice ni una enseñanza bíblica, hermanos. Pero el mundo siempre está buscando manera de poder vivir de la manera que ellos desean vivir, en sus pecados. Pero al fin del día y los que son creyentes reconocen que el pecado es real. Y el pecado es rebelión, ¿cómo se dice? Rebelión contra Dios. Pero si no fuera por el pecado, Dios nunca hubiera enviado a su Hijo. Si no fuera por el pecado, Jesucristo otra vez no tuviera forma de hombre. Si no fuera por el pecado, Jesucristo no muriera en la cruz en nuestro lugar. Si no fuera por el pecado, Jesucristo no resucitará otra vez no tuviera que tomar la ira de Dios en nuestro lugar. El resultado del pecado es porque Jesucristo hizo todo eso, hermanos.
El pecado es real. Y Dios pegó lo máximo por nuestros pecados, porque Él nos amó a nosotros y quería establecer una relación personal con nosotros. Otra vez, pero el mundo, otra vez, no quiere aceptar esa realidad. El mundo no quiere confrontar que es un pecador. Tú le dices a una persona que es un pecador, es un insulto. Hoy en día, tú no eres sensativo. Tú no puedes decir que yo estoy en pecado. ¿Qué te pasa a ti? Y tenemos que reconocer que para uno ser salvo, tiene que reconocer que es un pecador. Yo hablo con muchachos hoy en día, otra vez, gente, no muchachos, también adultos, que se burlan de mí, porque yo creo la palabra. Tú crees la Biblia, o yo digo, yo creo de esta manera, o yo vivo de esta manera, y creen que yo soy, otra vez, porque creo de cierta manera, soy bobo, o otra vez, no tengo inteligencia, porque creo en un libro que está escrito miles de años atrás. Pero yo sé lo que sé, yo sé y creo que la palabra de Dios es la verdad, y el Espíritu Santo me ha confirmado esa verdad. Y yo sé que esa persona lo que dice, lo dice en rebelión, porque no quiere aceptar la verdad de la palabra de Dios. Y cuando uno no quiere aceptar algo, se pone rebelde. Cuando tú le dices a tu niño y lo confrontas con la verdad, ¿qué es la primera reacción que hace? Yo no fui. Cuando alguien te confronta a ti de algo que tú hiciste, aunque lo hiciste, ¿qué es tu primera reacción? Yo no fui el que hice eso, yo no dije eso. Instintivamente siempre estamos defendiéndonos de los pecados y de las cosas malas que hacemos. Es el instinto normal, natural. Mentir, o taparnos, o cubrirnos y no coger la culpa. Pero la primera cosa que uno tiene que reconocer es que es un pecador. Y tengo que reconocer mis pecados y admitir, para que tú veas cómo están torcidas las cosas hoy en día. En el trabajo una vez, tuve una reunión en la oficina y me estaban acusando de algo que no era culpa mía. Pero cuando me confrontaron de algo, yo les expliqué a ellos, pues, ustedes me están acusando de esto, pero ustedes nunca me dieron la información para yo hacer los cambios que ustedes deseaban. Y le enseñé los días que yo terminé el trabajo y los días que ellos hicieron los cambios. Ellos hicieron los cambios 2 meses después que yo terminé el trabajo. Los cambios vinieron después. Cuando enseñé eso, se dieron de cuenta que ellos estaban en error. Y yo dije, pero después que yo supe que ustedes hicieron los cambios, yo traté de arreglar lo que se hizo, pero es difícil arreglar algo que ya está hecho. Pero si en yo arreglar la parte mía hice algo mal, yo me disculpo. Porque si hice algo mal en mi parte, en la parte que sí pueda ser mi culpa, yo me disculpo. Y me recuerdo que me dijo el Señor Dios, nunca pida perdón. Eso es una seña de debilidad de tu parte. Nunca admite que tú estás en error. Es una debilidad en tu parte. Pues, él quería que yo mintiera y dijera que yo no hice nada malo y taparme. Y yo, otra vez, me chocó a mí porque ese es el mundo que vivimos hoy. Nadie es culpable de nada. Nadie ha hecho nada mal. Siempre es culpa de otra persona. Y si hago algo mal, es culpa tuya. Él me lo hizo. Fue algo que alguien hizo o me dijo o la manera que yo fui criado. Siempre es culpa de otra persona, pero nunca es culpa mía. ¿No es el mundo en donde vivimos hoy en día, hermanos? Es la realidad. Pero por el pecado, y si no fuera por el pecado, Dios nunca hubiera enviado a su Hijo al mundo para morir por nuestros pecados, para vencer el pecado a través de la muerte y la sangre de Cristo, hermanos. Mira lo que dice el versículo 13, dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, se dice que el hombre ya estaba muerto.
cuando ustedes estaban muertos, ya está, otra vez, la condición de cada hombre es la muerte. Nosotros nacimos muertos. Dice que el hombre estaba muerto a causa de ¿qué? Del pecado, y porque también era incircuncisado. Es decir, Dios no había quitado el pecado de su carne. Entonces, la circuncisión representaba el corte y el quitar del pecado del cuerpo del hombre. Ser incircuncisión está hablando que todavía estaba cargando los pecados uno. El énfasis en la muerte se ve aquí, y el hecho de que el hombre ya estaba muerto en su condición. Otra vez, tuve que el hombre siempre trata de negar lo que realmente es. Era nosotros, ¿no? Nosotros estábamos ahí. Por esa razón, hermanos, si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Uno tiene que reconocer su condición. Estamos muertos sin Cristo. Juan 5:24 dice: en verdad les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El texto de hoy sigue diciendo en el 13: Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Dios le da vida al creyente con Cristo. El creyente resucita de entre los muertos, ¿cómo? Junto a Cristo, hermanos. Junto con Cristo, dice el texto. ¿Qué significa esto? Junto con Cristo. Simplemente esto: cuando recibimos a Cristo, Dios toma nuestra fe y nos identifica en Él. Dios nos coloca junto con Cristo. Eso significa algo maravilloso, hermanos. Significa que el creyente fue identificado con Cristo en su muerte y resurrección. Por tanto, cuando Dios murió por nuestros pecados, nosotros murimos con Él. Cuando Jesucristo resucitó de los muertos, nosotros también resucitamos con Él, hermanos. Porque Dios nos identifica con Él. En consecuencia, nunca tenemos que morir por nuestros pecados. La pena por nuestros pecados ya ha sido pagada, hermanos. Cristo pagó por ellas. Cristo cargó la culpa, el juicio, la condenación y el castigo por nuestros pecados, hermanos. Amén, gloria a Dios, ¿no? En consecuencia, si nos perdona todas nuestras ofensas, dice el Juan 3:3, Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo, ¿qué dice ahí? No puede ver el reino de Dios. En verdad te digo, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino. El que se queda en sus pecados, no importa lo moral que tú seas, no importa las obras que tú has hecho, el que no nace de nuevo se mantiene condenado. Esa es la condición del hombre natural. Esa es la condición de cada uno de ustedes que no conocen a Cristo. Esa es la condición de cada hombre que muere naturalmente en sus pecados. Colosenses 3:10 también dice: y se han vestido de nuevo hombre. Otra vez, el que es nuevo creyente es nacido de nuevo. Se han vestido de nuevo hombre, el cual se va renovando hacia a un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Otra vez, en lo que somos creyentes, nos hemos puesto un cuerpo nuevo, otra vez, y estamos siendo renovados conforme a la imagen de ¿quién? De Jesucristo. Nosotros estamos creciendo, que somos creyentes, tenemos otra vez, somos criaturas nuevas, hemos sido nacidos de nuevo, como dice Juan 3:3, y estamos creciendo y pareciendo más y más a Cristo cada día más, hermanos. Ese es el camino del creyente. Si tú no estás creciendo en Cristo, tú no estás pareciendo a Él, tienes que preguntarte si soy hijo de Él. Porque los hijos de Él van a seguirlo. Los hijos de Él van a parecer a Él. Los hijos de Él se pueden reconocer. Otra vez, cuando uno tiene muchos hijos y uno ve los hijos, otra vez, tú ves los hijos míos, tú sabes que son hijos míos porque tienen una apariencia a su padre.
El cristiano tiene una apariencia a Cristo, hermanos. Amén. Segundo punto. Cristo contra el concepto de la ley del hombre. Versículo 14 dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Hermanos, hay muchos hermanos hoy en día, o muchas personas, no hermanos, hay muchas personas que ven la ley como una lista de reglas que Dios ha dado a grandes hombres para escribir la Biblia, para uno tener que vivir, ¿verdad? Otras personas ven las leyes de Dios como unas leyes que tienen sus raíces en la naturaleza del hombre y del mundo, pero no de Dios. Otros piensan y creen que uno siente instintivamente lo que es bueno o malo y debe de vivir guiado a sus instintos. Lo que ellos creen que es bueno, y lo que ellos creen que es malo. Y cada persona puede determinar lo que es bueno y malo, porque lo que tú piensas que es bueno y malo puede ser bueno para ti y malo para ti. Y lo que tú piensas que es bueno y malo puede ser bueno para ti y malo para usted. Otra vez. Y puede tener conflicto en eso porque cada persona tiene su propio deidad, porque otra vez ellos están tomando el lugar de Dios. Cuando yo detengo lo que es bueno y malo, estoy tomando el lugar de Dios, ¿no? Porque yo estoy determinando lo que es bueno y malo. Pero vivimos en un mundo que cada persona determina lo que es bueno y malo. Otra vez, esa es otra creencia. También hay muchos que sienten que las escrituras son leyes escritas en su contra. Esas leyes también para yo no poder disfrutar la vida. Ese Dios no me deja hacer nada. Yo he tenido personas que yo le he evangelizado y me han dicho a mí que yo no quiero recibir a Cristo porque yo quiero vivir mi vida. Queriendo decir que yo quiero seguir viviendo mis pecados y no quiero que nadie me diga a mí lo que yo tengo que o cómo debo de vivir. Me han admitido eso abiertamente. Y me recuerdo a mi abuelo antes de morir en Puerto Rico. Él por muchos años a mi familia le evangelizaba y él decía, yo no recibo a Cristo porque yo no quiero ser hipócrita. Otra vez, no quiero ser hipócrita porque él quería seguir viviendo de la manera que él vivió. Hasta el fin que un día recibió a Cristo, pero me recuerdo esas palabras y así es que el mundo vive. Y tú ves que hay muchos pensamientos y todo el mundo tiene sus pensamientos, lo que es bueno y malo, pero nosotros sabemos que hay más que una verdad, hermanos. Más que hay una verdad. Y tenemos que llegar a esa revelación. Hay muchos que en el mundo que entienden lo que dice la palabra de Dios, pero no pueden aceptarlo. ¿Por qué? Porque si yo acepto o creo que lo que dice la palabra de Dios, tengo que aceptar esa realidad y vivir para el Señor y no vivir para mí mismo. Y vivimos en un día, otra vez, que todo el mundo vive para él mismo. El individualismo es lo que el mundo otra vez acepta hoy. Cómo tú te sientes, lo que tú quieres, lo que tú deseas, es lo que tú debes de hacer. Tú le dices a alguien, tú tienes que someterte a la palabra de Dios, lo que enseña el Señor en la palabra de Dios, y tú eres un loco. Una mujer que te tiene que someter a un hombre, o sea, tú eres un machista. La palabra es machista. Es que, hermanos, esa es la mentalidad mundana hoy en día. Otra vez, pero siempre van al extremo para tumbar lo que enseña la palabra de Dios. Vean eso también. Pero ten en cuenta en este versículo, en el versículo 14, la palabra documento, en el versículo 14, lo dice habiendo cancelado el documento de deuda. La palabra documento significa una nota legal o una deuda. El comentarista William Barclay llama esta lista de cargos una lista de cargos contra el hombre. El punto es este, hermanos. El hombre debe sentir la lista de cargos contra él. Debe de sentirlo. Debe de sentir el mal que ha hecho, porque el hombre ha violado la ley de Dios.
Solo cuando una persona reconozca sus transgresiones y sus pecados puede ser salvo. Vivimos en una era también hoy en día que personas no quieren confrontar a otros en sus pecados. No quieren otra vez. Tenemos lo que se enseña hoy en día, la palabra de Dios light. Te doy la palabra, pero doy light para no ofenderte a ti. Pero lo que pasa es que tenemos muchos cristianos como cristianos light. Que no, otra vez, que creen o no creen la palabra de Dios, la aceptan o no la aceptan, viven la vida. Otra vez, creo en Cristo, pero todavía vivo mi vida de mi manera. Hermanos, es que es todo o nada, hermanos. Y yo tenemos hoy en día muchos que enseñan la salvación enseñan la salvación sin arrepentimiento, queriendo decir que tú puedes decir, yo soy salvo, levanto la mano, soy salvo, y nunca reconocer que tú eres un pecador, y nunca reconocer lo que Cristo hizo por ti, y soy salvo basado en lo que yo dije, pero no lo que pasó dentro de mí. Y tenemos que entender, hermanos, cuando yo recibo a Cristo, yo solamente lo recibo como Salvador, ¿y quién? Señor. Es muy importante, la palabra de Dios enseña que tenemos que recibir a Jesucristo como Señor. ¿Qué quiere decir eso? Si Él es Señor, ¿qué quiere decir que es el Señor? Quiere decir que Él es soberano por encima de nosotros. Yo tengo que humillarme delante de mi Dios, reconociendo mis pecados, porque Él es santo, Jesucristo es puro, Él es santo, Él vivió la vida perfecta que yo no pude vivir. Y yo tengo otra vez, cuando yo vi a Cristo por primera vez, yo vi mi iniquidad, yo vi mis pecados, yo vi mis transgresiones, hermanos. Y yo me arrepentí de mis pecados, porque otra vez, con la pura luz de Cristo, otra vez, brillando en mí, otra vez, yo estaba sucio, hermanos, lleno de pecados. Y Él me limpió de mis pecados. Pero yo tenía que reconocer mis pecados y arrepentirme de mis pecados. Sin arrepentimiento, hermanos, no hay salvación. La palabra de Dios dice que nosotros recibimos a Jesucristo como Salvador y Señor. Dice la palabra de Dios que un día todas rodillas se inclinarán delante de Él y reconocía a Jesucristo como Señor. En este mundo o el que viene, dice la palabra de Dios. Vamos a ir rápidamente, no está en el texto, pero es un texto bello porque nos deja ver en Filipenses capítulo 2, en el versículo 10. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es Señor. Y es el título de Él. Jesucristo es Señor, para la gloria del Padre. Hermanos, también cuando miramos a Romanos 10, 8 a 10, dice que cada persona tiene que creer en su corazón y confesar con su boca que Jesucristo es Señor. Hablando del arrepentimiento y reconocimiento de sus pecados. Amén. Quiero que miren en Romanos 7:7. Y en Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Otra vez, porque si no vivimos bajo la ley, cristianos ya no vivimos ahora, estamos vivimos bajo la gracia, porque nosotros somos salvados por la gracia de Dios. ¿Qué diremos? ¿Que es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. ¿Para qué es la ley de Dios? Para ayudarnos a ver dónde estamos en error contra Dios.
La ley no me salva y nunca tenía el poder de salvarme. Otra vez, los judíos creían que siguiendo la ley podían ser salvos, pero ningún hombre en su pecado, otra vez, en este estado puede vivir la ley perfecta. Por eso tuvo que venir Jesucristo y tomar el lugar de nosotros y vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir en nuestro lugar, representando al hombre. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de ¿qué? La ley, porque yo no hubiera sabido lo que es codicia si la ley no hubiera dicho no codicieras. Lo que la palabra de Dios enseña lo que es pecado, y la ley es para enseñarnos y guiarnos para ver lo que va contra la voluntad de Dios, pero no es para salvarnos. Porque cada vez que tú rompes la ley, estuviera otra vez castigado eternamente. Pero Jesucristo otra vez tomó ese lugar para nosotros. Cada hombre un día va a tener que enfrentarse delante de Dios. Cada persona aquí un día va a tener que enfrentarse delante de Dios. Ahora, la palabra de Dios enseña que nosotros vamos a ser juzgados bajo ¿qué? La ley. Pero ¿cómo es que tú dices eso, pastor? Terminar de decir que la ley, otra vez, nadie puede ser salvado a través de la ley. Exactamente. Cada persona va a tener que presentarse delante de Dios y va a ser juzgado a través de la ley. Ahora, ¿tú quieres ponerte delante de Dios y ser juzgado a través de la manera que tú viviste? Yo no. Pues yo sé lo que yo he hecho. Yo sé que yo no puedo pararme delante de él, porque yo no estoy en un estado purificado. Ok, Dios es puro, Dios es perfecto, Dios es luz, Dios es todo lo que es puro. ¿Yo puedo pararme delante de Dios y ser levantado? No, porque tengo yo soy impuro. La impureza en mí, otra vez, no me deja acercarme delante de Dios. Si yo al fin del tiempo me voy a parar delante de Dios, Él me va a juzgar abajo de la ley, de la manera que yo viví mi vida. Pero ¿cómo pasó? ¿Cómo es que nosotros seremos salvados? Somos salvados abajo de la ley porque cuando el que es cristiano se presenta delante de Dios, que es diferente. Cuando Dios nos ve a nosotros, Él nos va a juzgar a nosotros. Él nos va a juzgar a nosotros a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Jesucristo, ¿qué hizo Jesucristo en la cruz? Él cumplió toda la ley. Él cumplió la ley perfectamente. Él nunca, otra vez. Nosotros estamos, dice la palabra, identificados con Él. Estamos en Cristo. Estamos con Cristo. Cuando estamos identificados con Cristo, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, Él va a ver a Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y los pecados nuestros serán cubridos, hermanos. ¿Entienden, hermanos, la diferencia? Estaremos nosotros, sí, juzgados a través de la ley que cumplió Jesucristo en nuestro lugar. Es la diferencia del creyente y no creyente. Es la única diferencia, porque ninguno de los dos en sus propias obras podrá llegar al cielo. ¿Entiende? Yo más que puedo llegar al cielo a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Amén. El versículo 14 dice: cancelando el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Cristo canceló el documento de deuda para el hombre. ¿Cómo? Cristo guardó y cumplió la ley perfectamente. Vivió una vida sin pecado como un hombre en la tierra, y hacerlo se convirtió en una ley superior para el hombre. El hombre, en vez de vivir tratando de cumplir la ley, debe mirar a Jesucristo y seguirlo como el estándar de vida. Cristo ahora ha cumplido la ley y se ha convertido en el estándar para todos, hermanos. Vamos a leer 14 otra vez. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Cristo clavó
clavó la ley en la cruz. Es decir, Cristo cargó con el juicio y el castigo transmitidos por la ley sobre el hombre. Cristo tomó el juicio de la ley sobre el hombre y él mismo pagó la pena. ¿Cómo puede hacer esto, hermanos? Cumpliendo la ley a la perfección. Y al obedecer la ley perfectamente, Cristo se convirtió en el modelo ideal para todos los hombres. Como hombre ideal, abrazó y cubrió a todos los hombres. Su justicia es la justicia ideal, por tanto, su justicia cubre a todos los hombres quien lo recibe, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Que eso sea real en la vida de ustedes y todos los que están escuchando la palabra de Dios. Mira cómo dice Mateo 5, 17 y al 18. Dice, no piensen que han venido para venir fin a la ley o los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. He venido para cumplir la ley. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni la tilde de la ley, hasta que todo se cumple. ¿Quién lo cumplió? Él la cumplió. Él cumplió la ley. Él cumplió la ley. Nosotros otra vez recibimos a Cristo como Salvador. Y dice la palabra que elimina la deuda que va contra nosotros. El documento, otra vez, de deuda, la lista de todos los pecados está, ¿qué? Aborrado a través de la cruz de Jesucristo. Amén. Todo cristiano, cada persona tiene una lista, hermanos, de deuda. Tiene una lista de pecados largas, hermanos. Cada uno de nosotros. Y si no fuera para Jesucristo, esas deudas contará contra nosotros. La persona que no tiene a Cristo, otra vez le contará esa deuda contra él mismo cuando se para delante del Señor en el final. Amén. Ahora el tercer punto. Cristo contra las creencias del hombre sobre las fuerzas malas y los espíritus malignos. Dice el 15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. El punto para ver aquí, hermanos, es este. La Biblia declara que hay otras fuerzas dentro del universo. La Biblia es clara que hay una dimensión que no es natural, que es espiritual. La Biblia enseña que hay ángeles buenos y ángeles malos, hay demonios y ángeles de Dios. Y Satanás, también habla que Satanás es el capitán de los ejércitos de los demonios. Es una realidad. Nosotros no podemos ver esta esfera, esta dimensión, pero la Biblia enseña que es una realidad. Vivimos en un mundo donde hay una dimensión, viviendo en esta dimensión de nosotros que no podemos ver, porque estamos en la carne, estamos en esta naturaleza y no podemos ver. El engaño más grande que Satanás tiene para este mundo es la enseñanza que Satanás y los demonios no existen. Este mundo, vivimos en un tiempo que la gente ya no cree que lo que es Satanás y lo que es demonios y ángeles, que es un mundo fictoso, que no es verdad. Y la persona que no cree que Satanás existe, otra vez, es otra excusa para yo poder vivir de la manera que yo quiero vivir. Pero la palabra de Dios es clara que Satanás sí existe y el demonio sí existe. Y hay un mundo, hay una dimensión espiritual donde ellos existen hoy en día. Pero Satanás ya perdió la guerra, hermanos. Ya la guerra se perdió. Él ya sabe que perdió porque él conoce la palabra de Dios. Ya he perdido y un día otra vez él será tirado en el fuego eterno con toda la persona que no conoce al Señor. Y mira lo que dice la palabra de Dios.
La gloriosa declaración de este versículo donde dice Cristo ha que despojado a todos los principados y potestades, sin importar quién sea o cuál sea su fuerza. La palabra despojado significa que Él desarmó las fuerzas del mal y todo su poder. Cristo ha despojado a Satanás y sus espíritus malignos, todas las fuerzas y el poder de los principados del universo. Cristo ha triunfado sobre Satanás y sus fuerzas de mal. Él quebrantó a Satanás. Cuando Jesucristo murió y resucitó, Él quebrantó todo lo que tenía planeado Satanás. ¿Tú no crees que Él sabía eso desde el principio? Sí, pero Satanás tiene que pensar que Satanás es finito. Satanás es una creación. Él no puede ver más allá. Dios sí. Su Dios usó a Satanás y su plan otra vez para traer el plan de restaurar al mundo a Él. El poder de Satanás está despojado. Hermanos, muchos de nosotros vivimos dejando que Satanás nos engañe a través de sus mentiras, no entendiendo que Dios ya despojó el poder de Él. Nosotros a veces vivimos no en victoria, pero ¿cómo es que es reverso? Vivimos en un estado depresionado, un estado donde no tenemos victoria en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos dejamos ser engañados por las mentiras de Satanás y que otra vez que no tenemos poder. Pero hermanos, el que tiene a Cristo tiene todo el poder de Dios morando en Él. Es que yo tengo todo el poder de Dios morando en mí. No tengo que temer nada porque tengo a Dios vivo en mí. Él despojó a Satanás. Él ganó la guerra. Estamos en el proceso de colectar todos los hijos de Dios hasta el fin hasta el fin del tiempo, donde Dios restaurará esta tierra con una tierra nueva. Y Satanás será despojado eternamente. Mira lo que dice Hebreos 2:14 y 15, si no me creen. Dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Nosotros somos ellos, nosotros somos los que son creyentes, somos los que estamos liberados del temor de la muerte. Nosotros ya no estamos sujetos a la esclavitud porque tenemos a Cristo morando en nosotros. Amén, hermanos. Hermanos, el diablo es como un rey malvado que atrae uno a poco y luego cuando tiene uno ahí, lo tiene esclavizado y lo usa para hacer el trabajo y la obra de él. Pero gloria a Dios, Jesús vino para destruir las obras del diablo. El enemigo ya ha sido desarmado y se ha hecho un espectáculo público. La victoria es nuestra a través de Jesucristo, hermanos. En el Calvario Jesucristo tomó nuestro pecado y murió por nosotros, y ahí tenemos nuestra victoria sobre Satanás. Y eso quiero que ustedes entiendan que nosotros somos conquistadores, hermanos, en Cristo. Otra vez, nosotros reconocemos que es el verdadero pecado. Como el punto 1. Nosotros reconocemos que nosotros somos pecadores y reconocemos que el pecado que nosotros tenemos va contra la ley de Dios. Reconocemos que lo que enseña Dios a través de su palabra y en su ley es para ayudarnos y a guiarnos en caminar como Él desea que nosotros caminemos. No es para condenarnos, como muchos enseñan. Yo no soy condenador. La palabra de Dios es para ayudarme a caminar en Él, para demostrarme lo que es malo y bueno.
¿Cómo que yo sé que es malo y bueno? Porque la palabra de Dios me enseña lo que es malo y bueno. Y a través de eso yo sé lo que es malo. Y sé cuando yo otra vez rompo la ley de Dios, yo estoy en pecado. Y cuando estoy en pecado, yo le pido al Señor que me perdone y me arrepiento. Y Él me levanta otra vez y me restaura y me ayuda a seguir caminando en Él. Esa es la diferencia del creyente y no creyente. El creyente está en su pecado, le gusta su pecado y desea quedarse en su pecado. Y un día será juzgado en su pecado. Nosotros no somos perfectos. Y nunca haremos sernos perfectos hasta que estaremos en la presencia del Señor. Pero la diferencia del cristiano y no cristiano es que nosotros vivimos en un estado constante de arrepentimiento, donde siempre reconocimos que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios y necesitamos ser restaurados delante de Dios. Y otra vez, y vivimos para la justicia de Dios, donde el que no conoce al Señor vive ¿para qué? Para Él mismo. Yo vivo para el pecado, porque vive para Él mismo. Pero el cristiano vive ¿para qué? La justicia de Dios. No somos perfectos, pero vivimos para la justicia de Dios. Y la cosa es, ¿dónde está tu mente? ¿Dónde es que tu casa está caminando? ¿Qué es el camino tuyo? El camino tuyo es el del Señor, el que el Señor tiene para usted. O el camino tuyo es el que tú deseas, o el que tú determinas, o el que tú crees es mejor para ti o tu familia. Son dos diferentes caminos, hermanos. Y la palabra del Señor enseña que hay más que un camino. Y para uno recibir a Cristo, tiene que reconocer el error en donde está caminando. Y dejar eso para el lado. Despojarlo para el lado. ¿Y qué? Y recibir a Cristo y decir, yo pongo mi fe en ti. Yo me humillo delante de ti. Y reconozco que necesito un Salvador. Ahí estamos nosotros, hermanos. Y es la pregunta, ¿dónde estamos caminando nosotros? ¿Qué es el camino de nosotros? ¿Qué es lo que creemos? ¿Creemos lo que cree el mundo o creemos la verdad de la palabra de Dios? Pues si creemos la verdad de la palabra de Dios, tenemos que despojar todo lo que nosotros antes creíamos, todo lo que nos ha enseñado desde cuando éramos niños hasta ahora, y decir, no, quiero a Cristo, solo Cristo, porque Él es el único Salvador. Amén. Es el único que puede conquistar el pecado y me puede ayudar a mí a ser victorioso en mi vida. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Otra vez, tu palabra es tan profunda y tan llena de verdad, Señor. Y yo oro, Señor, que a través de tu palabra tú estés cambiando los corazones de cada uno de aquí, Señor. Si hay uno aquí que no te conoce, Señor, que hay uno aquí que otra vez está viviendo su vida abajo sus propias filosofías, sus propias leyes, ayúdalo a ver, Señor, que está en error y necesita otra vez cambiar su pensar. Ayuda a cambiar su pensar, que sea el pensar tuyo, Señor. Ayuda otra vez a cambiar su caminar, al caminar de su propia carretera a la carretera tuya, Señor, a la carretera que tú tienes para cada creyente, que es siguiendo a Cristo y solo Cristo. Oro, Señor, por cada persona aquí y cada creyente, Señor, que se ha desviado de ti, Señor. Que esto sea el tiempo oportuno, Señor, para ellos otra vez renovar y arrepentirse de sus pecados y renovar y restaurar esa comunión que tenían contigo, Señor. Que nadie se vaya aquí, Señor, sin conocerte. Oramos por nuestro nombre, Cristo. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Estamos despedidos. Vamos ahora otra vez a ir al salón allá atrás y vamos a disfrutar de un tiempo de compañerismo. Dios los bendiga, hermanos.